Listos. Listo, profe. Ok, vamos a continuar. Bueno, primero la lista. Se me va cuando es doble sesión. A ver, Abreu, Ente, profe. Bello, Giovanni, Bustamante, Presente, profesor. correcto. Isauro Camacho, Presente, profe. Mariano Chan, Mariano, no se logró el micro y la cámara. Aquí estoy, profe. Ya la cámara ya la estoy terminando de poner. Correcto. Menandro González, Presente, profe. Samantha Ruiz Presente. y Ramsés, que no se ha conectado. Ni Ramsés ni Paul. Ok. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién está viendo ahí su documental? Y 2 votos, o sea, 2.5 votos de diferencia. O sea, tendría que revisar todo otra vez. No está tan fuera de. Excelencia. Y está pasando eso que. Luego hablamos de política. Muy bien. Bueno, repaso rapidísimo de estas 4 formas de fallar de una sección de concreto reforzado. Etapa elástica no agrietada, etapa elástica agrietada, donde ya no tengo contribución del concreto a tensión. Etapa inelástica, pero donde todavía no llego a la resistencia ni a la deformación máxima del concreto. Y tengo la etapa inelástica nominal, o sea, donde llego a la deformación máxima del concreto. Si yo hago una pequeña gráfica de cuánto se deforman contra cuánta carga para flexión simple, estoy casi seguro que aquí tenía una animación. Bueno, vamos a ver una gráfica como la de la izquierda, en donde voy a empezar a cargar mi viga. Imagínense que estoy en el laboratorio, cargo mi viga de esta manera y voy a estudiar el tramo central. Y entonces voy a empezar a ver que conforme yo aplico una carga P, una fuerza P, voy a empezar a ver un desplazamiento de la sección delta. Y eso va a ser más o menos lineal hasta cuando llegue al punto de agrietamiento del concreto a tensión, que es la primera forma de falla. Esta rayita punteada de acá sería el límite de Mn1 que estudiamos. Cuando el momento aquí en medio sea Mn1, voy a estar aquí. Sigo aplicando carga y voy a ver que la gráfica ya no es tan lineal, pero ahí más o menos se mantiene. Y voy a llegar a otro punto importante, que es cuando el acero pasa el límite de fluencia. Esto va a ocurrir entre Mn2, que fíjense que aquí está antes de la fluencia, y Mn3, que sería el cambio de elástico a inelástico. ¿Sí ven? Ahí está el ES. Entre Mn2 y Mn3 pasa la fluencia. Sería ese punto. Por aquí más o menos tendríamos, este sería Mn1, este sería Mn2, por aquí estaría Mn3, y esta es la parte útil de nuestra gráfica, porque todo lo que sea de bajadita ya va a ser cuando se empieza a aplastar el concreto hasta, bueno, donde empieza a llegar al límite. Y este punto de aquí es cuando se aplasta el concreto. Que habíamos dicho que es cuando se superan estos puntos 003, ya el concreto se empieza a aplastar. Se va a ver como el dibujito que tenemos aquí a la derecha, donde la parte de arriba se va a aplastar por compresión
y la parte de abajo va a tener estas grietas. Estas son las grietas que ocurren cuando se supera el límite de tensión. Estas van a salir desde acá. Pero estas en realidad no afectan tanto a la resistencia. Empiezan a salir en Mn1 y van a seguir saliendo conforme aumenta el agrietamiento. Bueno, ahora, todo eso que vi, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para que como ingeniero yo pueda saber cuándo ocurre una falla dúctil y cuándo ocurre una falla frágil. Y lo primero que vamos a hacer es definir cada una. ¿Cuál sería o cómo describirían ustedes una falla dúctil de una viga o de una sección? Creo que lo platicamos en las primeras clases. Una falla dúctil sería la que soporta una gran deformación, ¿no? O sea, la que, soporta gran deformación en esfuerzos de tensión. Vamos a dejarlo con la primera parte. Una falla dúctil es la que va a deformarse antes de romperse. O sea, me va a dar, la definición más coloquial es, me va a dar tiempo de correr. ¿Sí? Yo O voy a ver. sea, es cuando hacen tipo las estructuras de que no tan rígidas para que se flexionen y taren en caerse o romperse, ¿no? Sí, pero no necesariamente tiene que ser tan exagerado. Bueno, ahorita voy a llegar para allá. Ya iba a quemar la respuesta. Y una falla dúctil es cualquiera que me muestre que está habiendo una falla antes de que ocurra súbitamente. Puede ser porque se agrieta, puede ser porque vibra, puede ser porque se deforma. Fíjense, déjame ver si puedo recuperar algo. Espera un segundito. Por aquí cerca de la casa están construyendo unos locales comerciales. Y desde que colaron las losas de entrepiso, me fijé de que una de ellas está demasiado deflexionada. Y ahorita que ya están casi terminándolo, me doy cuenta de que esa losa es la única que no han tocado para darle acabado y tiene hasta como un puntal ahí. Pero en la foto casi no se nota. No se nota. Vamos a tener que hacer visita de obra, ni modos. Bueno, esa es una falla dúctil. Y entonces ahora, ¿cuál sería la falla frágil? ¿Cómo? Perdón, profe. ¿Qué sería una falla frágil? Que ¿Que el apenas. quijarse del puntal se quiebra o se caiga? Ujú. Sí, que súbitamente de repente se rompa la viga, la columna, lo que estemos hablando. Eso sería una falla frágil. ¿Cuál de las dos prefieren que ocurra si tuviera que ocurrir alguna? La dúctil. Correcto. Y todos los reglamentos de construcción están basados en fallas dúctiles. No queremos fallas frágiles. De hecho, cuando estudiamos el reglamento de construcciones de la Ciudad de México para sismo, bueno, para estructuras de concreto en lo referente a sismo, hay unas secciones que dicen ductilidad media, ductilidad alta y ductilidad baja. Y esto te lo va a dar los armados y algunas características. Obviamente, mientras más cerca estés de la falla, o mientras más probable sea la falla como en un sismo, más te interesa que sea dúctil la falla. No queremos fallas frágiles y menos en un sismo que tampoco sabemos cuándo va a ocurrir. Perdón. Bueno, ¿qué pasa si yo llevo al concreto a este punto SU? Aquí ya se empieza a aplastar. Y eso quiere decir que el acero puede incluso ya haber fallado. Si yo me mantengo en un punto de fluencia del acero, justamente en la fluencia, que es este punto de acá, ¿sí? Yo voy a asegurar una falla dúctil. Permítame que es la tercera vez que me llama este número. Necesito ver qué es. Un segundito.
Listo, disculpen. Es que ya era la tercera vez que me llamaban y uno no sabe en tiempos de COVID. Bien, entonces platicábamos de que si yo me mantengo en este punto, justo en donde el acero está fluyendo, en una deformación de fluencia, que sería esta de aquí, pero sin que se aplaste el concreto, yo voy a lograr una falla dúctil. Mi reto es mantenerme en este rango que está en azul, entre la fluencia del acero y antes del aplastamiento del concreto. Bueno, me faltó mencionarles que esta gráfica es cuando la cantidad de acero es moderada, que ahorita vamos a ver qué significa moderada. ¿Qué pasa si yo me siento así muy inteligente hoy y digo, ya sé cómo hacer que resista más mi trabe? Le voy a meter más acero. Bueno, lo que voy a provocar es esto. Fíjense la diferencia de esta gráfica, ¿sí? Véanla, comparada con la anterior que vimos. ¿Qué le ven de diferente? El aplastamiento de concreto es menor. ¿Es menor en qué sentido? ¿En el desplazamiento o en la fuerza que puede resistir? La fuerza, ¿no? Fuerza. En las fuerzas está más o menos igual, si se fijan. Está aquí arriba, Ahora el tratamiento dice. pero el desplazamiento va a ser mucho En menor. el aplastamiento. ¿Cómo voy a interpretar esto en la realidad? Pues yo nunca voy a ver que mi trabe se deforme. Y cuando llegue esta deformación, que es poquita comparado con esta de aquí, ¿qué le va a pasar a mi trabe? ¿Por qué la gráfica se corta en este punto? ¿Qué ocurre aquí? Ya se quebró, o sea, ya se Fractura. cayó. Es la fractura, la falla, el desprendimiento, lo que quieran, ocurre cuando se corta la gráfica. Y entonces, en esta primera, con una cantidad moderada de acero, me da chance de fluir, me da chance de que se desplace un montón. A lo mejor aquí estamos viendo que una trave de cochera de 4 metros se va a deformar unos 5 o 6 centímetros o hasta 10 centímetros antes de fallar. Va a ser muy evidente cuando yo empiece a salir un día y al día siguiente y al día siguiente y cada vez esté más deformada. Pero en este caso, a lo mejor va a ser 1 centímetro o 2 centímetros y yo no me voy a dar cuenta y va a fallar. Entre estas dos, ¿cuál preferimos? La anterior. La anterior. ¿Y qué punto le falta aquí a la gráfica? La anterior decía agrietamiento del concreto a tensión y decía fluencia del acero. Y esta nada más decía agrietamiento del concreto a tensión. Nunca llegó a fluir el acero. Es tanto el acero que el acero está como si nada en su lugar, está bien tranquilo, tiene un ejército de acero ahí trabajando y el concreto es el que está tratando de igualar esa resistencia del acero, pero pues no puede. Hasta que llega un punto de aplastamiento y hay una falla frágil. Entonces, el sobre reforzar una viga o cualquier sección de concreto reforzado nos puede llevar a una falla frágil. ¿Ok? ¿Anotado? Sí, profe. Bueno, profe. Y esto es lo que va a ocurrir con la falla frágil. Voy a llegar a mi deformación máxima del concreto, pues aquí ya se está aplastando, pero el acero nunca va a llegar ni siquiera a la fluencia. Olvídense de que vaya a fallar el acero, ni siquiera a la fluencia va a llegar. Aquí está, la deformación última del acero va a ser menor que la de la fluencia. Y es fluencia. Y ahora lo que estamos buscando en este curso, una viga balanceada, es lo ideal, es lo que nos gustaría tener en todos los casos y a lo que vamos a intentar acercarnos lo más posible. La fluencia del acero y el aplastamiento del concreto ocurren simultáneamente. Es decir, justo en el instante en el que estoy alcanzando la deformación última del concreto, estoy alcanzando la deformación de fluencia del acero.
Eso es lo ideal. Se ve muy simple y parece únicamente un problema geométrico, pero ahí vamos a ver que ocurren ciertas cosillas. Este es el concepto de una falla balanceada. Significa que la fluencia del acero y el aplastamiento del concreto en la fibra extrema ocurren simultáneamente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. ¿O todo mal? Está raro que no tengan Tanto el dudas. acero como el concreto tiene que estar bien proporcionado. Exactamente, es lo que vamos a buscar, que se balanceen de tal manera que obtengan una falla simultánea. Eso nos va a asegurar una falla lo suficientemente dúctil, pero tampoco una exageración como esta. Lo suficientemente dúctil. Bien. Bueno, vamos a poner algunos términos sobre la mesa. Deformación unitaria en el concreto cuando se alcanza la resistencia de la sección se va a llamar epsilon CU. Deformación unitaria en el acero cuando se alcanza la resistencia de la sección va a ser epsilon SU. Deformación unitaria que produce la fluencia del acero, epsilon Y. Fíjense que todavía no estamos hablando de fallas, solo de fluencias. Distancia en la fibra de la fibra extrema en compresión al eje neutro, C. Ojo, de la fibra extrema en compresión al eje neutro. Aquí está el dibujito, véanlo, ahí está la C. Y Fs es el esfuerzo en el acero cuando se alcanza la resistencia de la sección. Okay. Antes de entrar en números, ¿alguien me puede decir en qué unidades se da el esfuerzo? Expresión, ¿no, profesor? Ajá, y normalmente ¿qué unidades utilizamos? Pascales. Pascales. No, por No, ejemplo, el F', ¿en qué unidades lo damos? En Kilogramos kilogramos, sobre metro metros cúbicos sobre Sobre pulgada cuadrada, ¿no? Ay, me combinaron todas las unidades. es kilogramos sobre metros metro cúbico, cúbicos, ¿no? kilogramos sobre metro Kilogramos cúbico. sobre Exactamente. centímetro O metro cúbico, ¿no? cuadrado. No es cúbico. Casi. No, es cuadrado, es presión, tú lo dijiste, es Sí, una fuerza sobre un área. Correcto, profesor. Tanto el del acero como el del concreto lo vamos a estar utilizando en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Muy bien, aquí hay que tener cuidado con las unidades para que sean congruentes. Obviamente las distancias C las vamos a manejar en centímetros y las deformaciones unitarias, ¿en qué unidad las vamos a manejar? Perdón, profesor. Las deformaciones unitarias, ¿en qué unidad las vamos a manejar? Ya dije que distancia va a ser centímetros. ¿Y las deformaciones unitarias? Igual en centímetros, ¿no? ¿O no? Centímetros. No sé, los demás que dicen. No serían los kilogramos. No. Son Estamos hablando de una diferencial de Ah, dimensiones, ¿no? sí, sí. Sería lo mismo. Recuerden que las deformaciones unitarias son adimensionales, porque se calculan como el cambio en la longitud, que sería en centímetros, entre la longitud inicial, que también sería en centímetros, y entonces queda como adimensional. Correcto. Ok, pues. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a empezar lo bueno. Aquí ya estamos viendo una familia de curvas que nos van a hablar de las diferentes posibilidades de falla de unas vigas o de diferentes vigas, dependiendo de lo que ocurra.
Vamos a iniciar desde abajo hacia arriba. La curva A, aquí ahí la vemos, es la que me va a dar como criterio de falla el agrietamiento del concreto en tensión. ¿Qué características tendría que tener esa trave para que cuando se agriete el concreto a tensión falle? Yo diga, no, ya esto se acabó, hasta aquí llegó el límite. ¿Qué características debería de tener para que falle? Atención. Ujú. Para que cuando falle, cuando se Pues que agriete a tensión el concreto, yo diga, ya está, no puede cargar nada más. O cómo tendría que ser una trave, o cómo tendría que estar construida para que cuando se agriete a tensión se caiga. Vamos a hablar así con palabras dramáticas. que el esfuerzo a compresión sea más que el esfuerzo a tensión, No, pero vamos a hablar de o sea, características mayor. físicas de la trave. Pues a menos que esté mal puesto el cero, ¿no? ¿El qué? ¿Que esté mal puesto qué? Que no tenga cero. Ajá. Que no tenga acero, correcto. Ese sería el caso. Si mi trave no tiene acero, en el momento que sale la primera grieta por tensión se va a caer. Que sería el caso de la curva A, que como vemos puede soportar bien poquita carga. ¿Ya vieron? ¿Dónde está mi cursor? Aquí está. Puede soportar muy poquita carga P. Luego viene la curva B, que vemos que puede soportar bastante más carga. Y me dice que el criterio de falla de esa viga es fractura del acero inmediatamente después del agrietamiento del concreto. ¿En qué caso dijimos que ocurre eso? ¿Cuándo es que cuando se aplasta el concreto se desploma la trave? Cuando sobrepasan su esfuerzo a compresión. No. O sea, desde que se aplasta es porque sobrepasó el esfuerzo a compresión. Pero ¿qué tipo de trave o qué tipo de falla es la que cuando se aplasta el concreto ni siquiera llega a fluir el acero y se cae? Es lo que estábamos Es hablando, cuando ¿no? está sobre reforzado. Exacto. Correcto. Cuando tengo demasiado acero de refuerzo, voy a ver este tipo de falla que es frágil. Entonces, no solo no la voy a hacer más resistente, porque ahí veo que no resistió más que las otras, también voy a impedir que se deforme. Esto es yéndonos a un extremo de una trave sobre reforzada que llega a su límite de carga, no se deformó prácticamente nada y se desploma. Bien. Luego tengo una curva C que me dice que el criterio de falla es la fluencia del acero y luego el aplastamiento del concreto, que es esta curva larguísima. Aquí fluye el acero. ¿Qué significa que que la gráfica sea horizontal? Que se estira así tantísimo. Físicamente, ¿qué vería yo en el laboratorio? En esta Está parte. totalmente equilibrado. Nope. Resiste por El mucho acero está tiempo. completamente estirado, ¿no? Nope. Si yo estoy haciendo mi prueba de carga con esta forma y estoy leyendo la fuerza y la deformación y de repente veo que la curva se acuesta de esta manera, ¿estoy resistiendo más carga aquí que aquí? No, solo que se deforma más, ¿no? Correcto, ya no resiste más carga. Llega a un límite, que es en la afluencia del acero, y de ahí se deforma, 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 se Es lo que deforma. decía, ¿no? De la pendiente, que viene siendo la misma. Así es, hasta que llega el punto en donde se aplasta el concreto. Pero entre este punto de fluencia y este punto de aplastamiento, no aumentó nada la resistencia, solamente se deformó la trave. Esta sería una trave muy dúctil, demasiado dúctil, que digamos que para fines de, no sé, de seguridad extrema, pues está bien, ¿no? Pero no es económica, porque para que yo alcance una resistencia de por acá, tengo que hacer una trave mucho más grande y con mucho más acero
para que esta curva esté por acá. Entonces, digamos que es una trave segura, pero no es una trave económica ni no está optimizada. Esto va a ocurrir cuando tengo poquito acero de refuerzo, pero sí cuenta como concreto reforzado. No como el caso de la A, que no tenía nada. ¿Ok? En el caso C es una trave con poco acero de refuerzo y es muy dúctil. Bien. Perdón, la B igual les dije que era sobre reforzada. Esta no es sobre reforzada. Es que tiene poquito acero igual. Esta tiene un poquito más de acero. Vamos a ir incrementando la cantidad de acero. ¿Qué es lo que ocurre en la B? Vamos a la B, porque creo que ahí se los dije mal yo. La B sería como este caso. Es dúctil, sí, porque tengo que pasar en la efluencia, pero justo en el momento que yo llegue aquí a la última de compresión, el acero ya está pasando su fluencia y ya está a punto de romperse. Entonces, como tengo poquito acero, se estira mucho y cuando llega la ruptura de concreto, también llega inmediatamente la del acero. Que sería como esta roja que dibujé. Cuando llego al concreto, como tengo bien poquito acero, tiene que estar muy larga esta deformación y es una falla simultánea. Conforme vamos para arriba, las gráficas cada vez tienen más acero. Bien, ahora vamos a ver la gráfica D. La gráfica D igual tiene una resistencia mucho mayor que la C. Va a llegar a una fluencia del acero. Todavía va a tener algo que llamamos sobre resistencia. No le hagan caso a esta parte de arriba, solo esto de acá. Va a tener una parte que llamamos sobre resistencia, que después de la fluencia todavía va a resistir un poquito más. Se va a deformar bastantito, como pueden ver. Y ya cuando llegue a D, entonces va a fallar por aplastamiento. Pero tiene mucha resistencia, tiene sobre resistencia y tiene todavía ductilidad. Obviamente esta curva D es la que estamos hablando de una falla ¿de qué tipo? La que estamos buscando siempre. La balanceada, no. La balanceada. Esta falla D es la que nos gusta. Y la que vamos a buscar. Porque tiene un buen equilibrio entre buena resistencia, buena ductilidad y sobre resistencia. La curva E, que es la que está punteada, igual es una falla balanceada. Lo único que tiene de diferente, como dice allá arriba, es que además del acero a tensión, también va a tener acero a compresión. Y entonces eso le da todavía un poquito más de resistencia, porque evita que el concreto se aplaste tan rápido. De ahí nos vamos a la curva F. Ahora sí, la curva F es la de sobre reforzado. Y sí, efectivamente vemos que le da muchísima resistencia más, pero prácticamente no hay deformación antes de la falla. Entonces, no hay un aviso antes de la falla. Es una falla abrupta, es una falla frágil y por eso debemos evitar esta curva F. A lo mejor si yo me mantengo por estos rangos, no va a pasar nada, ¿no? Pero si mi diseño está al límite y alcanzo la falla frágil, estoy en problemas. Se va a desplomar inmediatamente y no voy a tener esta curvita que sí tengo en la falla dúctil. Pero en ese caso, ¿qué es lo que pasa? O sea, no tenemos suficiente acero. Aquí, Ujú. al contrario, tenemos mucho acero. Y menos concreto.
La misma Oh. cantidad de concreto, pero el concreto va a tratar de igualar el trabajo que hace el acero para estar equilibrado. Y como el Ujú. acero es mucho y es 10 veces más resistente o 20 veces más resistente que el concreto va a estar batallando por alcanzar al acero y como no va a poder, va a llegar a un punto en donde literalmente va a explotar. Ah, ok. Las fallas frágiles de verdad son como explosiones. A ver, ¿Y vamos a tiene algún ejemplo? Justo estoy buscando un video. Yo tengo un ejemplo de una prueba que yo hice, pero es de un muro. Entonces no es igual. Vamos a buscar ahorita un... Profe, Sí. no sería como el ejemplo de esta boda de los, creo que eran israelitas, no me acuerdo de qué lugar, y todo se desplomó el edificio. Ah, la que es en un hotel. Creo que sí, o sea, que ocurrió todo por en medio. Es que eso no lo podríamos asegurar porque, pues como había demasiada gente, a lo mejor y sí estaba vibrando, a lo mejor y sí se deformó y no se dieron cuenta. Pero ahorita van a ver cómo es. Vamos a ver. Ok, ahí está. Vamos a ver. Yo no he visto el video, así que espero que esté bueno. Vigas sobre reforzada, falla frágil. Ahí ellos esperan, por lo que veo, que aguante 48 toneladas. Y nos van indicando cuánto es la carga que llevan al momento. Profe, Ya, 1000 kilos. Sí. ¿sobre qué está apoyada? Ahorita no se ven ¿Es un los libro? apoyos. Mande. No, lo que está abajo de la viga. Esto. Sí. No, esto se ve que es algo que está como que al fondo. La viga está flotando. Es la forma de carga como les mostré en la Ah, ok, presentación. ok. O sea, la ponen de que en apoyos de los lados y está Ujú. flotando. Ah, ok. Es Pensé que correcto. la habían puesto algo abajo. Entonces me No, hizo se raro. supone que está en el aire. Tal vez esté ahí cerquita para que no caiga tan feo la viga, pero está en el aire. Todo esto está en el aire. Ah, ok, ok. Bueno, ahí van en 2000 kilos. Ellos esperan, creo que es 4.8. No creo que sea 48,000. Y fíjense cómo no se ve una deformación en ningún momento, no se ven grietas. No se escuchan crujidos, pero no se ve nada. Si esta fuera la trave de la cochera de sus casas, no hay manera de que ustedes pudieran ver una deformación, que pudieran ver una grieta, que pudieran ver alguna indicación de que está fallando. Ya estamos muy cerca de la falla y todavía no sabemos cómo estuvo en la falla. Grave de esta falla. Ahí está el El tope inferior 4,600. Una pregunta, ese 4.8 toneladas es la carga que lo va a llevar a un momento. ¿Ese momento ustedes creen que sea nominal o creen que sea resistente? Es decir, ¿creen que tenga factores de resistencia o no? ¿Cómo? No entendí, profe.
Recuerden que tampoco. les platiqué la clase pasada de que yo voy a calcular un momento nominal, pero no voy a diseñar con ese momento nominal. Le voy a aplicar un factor de resistencia que va a ser 0.9 y entonces ese 0.9 es con el que voy a diseñar. En Dice este factor de seguridad. Ajá. En este caso que es un laboratorio, ¿creen que tenga aplicado el factor de resistencia o no? Digo que Pues sí, ¿no? Debería, ¿no? No, porque en el laboratorio sí me interesa saber exactamente qué va a pasar y cuándo va a pasar. Entonces, ese 4.8 sería el momento nominal de la falla última, o sea, sí, de la falla nominal, como lo conocemos. Bien, ahora sí, ya vamos a ver la falla. 4.800. Viene la carga estimada de fallas. 4.900. 5.100. Están apareciendo grietas por cortante, ¿eh? ¿Saben? Ahí está. Empieza a aplastar el concreto. La grieta en diagonal indica cortante. Pero vamos a esperar la falla. Ay, no falla, frágil. Profe, una pregunta. Entonces, A, B y C son frágiles y ese fue un tipo C. No, a ver. A y B sí son frágiles. Y esta hubiera sido tipo F. F, porque está sobre reforzada. Solo que estuvo mal diseñada su trave y les falló primero por cortante que por flexión. Ahorita buscamos otro video. Esta, en cambio, es la falla dúctil. O sea, se partió en dos, así, ¡pac! ¿No? Más o menos, en un extremo falló. Por eso salió una grieta como en diagonal. Esas no son fallas de flexión, son de cortante. Flexión es cuando se rompe así, se pandea, ¿no? Sí, las Y grietas después por se rompe. flexión son de abajo para arriba y son perpendiculares. Van saliendo así como gusanitos. Las que son en diagonal y cercanos a los apoyos son cortantes. Ah, ok. Oiga, profe, entonces como en el centro donde está el apoyo, o sea, la flexión, sale como si fuera de que, no sé, como un rayo así, ¿no? Así es. Okay. Ahorita las vamos a ver en esta que es subreforzada, o sea, tiene poquito acero y esperan una falla dúctil. A ver si está. Vean la diferencia en cuanto a la deformación de esta comparada con la anterior. Bueno, aquí ya la agarraron muy iniciada, 30.400, pero se alcanza a ver la forma. Miren, aquí creo que ya se empiezan a ver las grietas. Tienen ahí unos dibujitos que se alcanzan a ver algunas grietas. Y vean cómo se deforma, se está deformando. Y ahí están las grietas, ¿ya vieron? Esas grietas son de flexión. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, profe. Y vean la Porque deformación. la Vean la anterior no. deformación que ya tiene la trave y no ha fallado, o sea, no se ha caído, que es lo que buscamos. ¿Qué pasó? La anterior no hizo eso. No, nunca mostró señas de falla. Ese es el riesgo de las fallas frágiles. Y aquí vemos que ya se está empezando a aplastar el concreto. Es tanta la deformación que ya se empieza a aplastar el concreto.
en concreto. Ok, vamos a ver si estas sí lograron hacer la falla. Voy a adelantar tantito. Se supone que igual buscan una falla frágil. El método de carga es el mismo. Está apoyada en los extremos, las cargas a los tercios. El tercio central es flexión pura. En este caso tienen una celda de carga por aquí. Está conectada. Un gato hidráulico que aplica la carga. Y deben estar midiendo la deflexión en algún punto. Vean cómo tienen un láser para indicar la deformación. ¿Alcanzan a ver? Es un tal cual un ¿cómo les llaman? Un nivel láser, de esos que se utilizan para construcción, para pegar pisos, para lo que sea. Y estamos midiendo el centro de la viga y pusieron una línea de referencia y ahí pusieron el láser. Y si se fijan, prácticamente no hay deformación. Hubo tantita deformación, pero prácticamente nada. Ahora ya se ve la diferencia entre la línea verde y la línea de láser. Vean. ¿Cuántas toneladas metieron? Casi un centímetro de deformación. Bueno, ahí estaban diciendo que casi 1 centímetro de deformación. ¿Ustedes creen que si esto estuviera en el Porsche de su casa se darían cuenta de ese centímetro de deformación? No, Entre acabados, humedades y todo, claro que no. No, pero me daría cuenta ya cuando esté en el suelo o algo así. Encima de ti. Hay que tratar de evitar estas fallas frágiles. Yo creo que esto tampoco va a explotar. Ya es todo. Ahora ya lo llevamos al máximo poder del trozo. Ya tiene razón. Lleva 2,5. La diferencia entre esta prueba de laboratorio y la vida real es que aquí en el momento que se agrieta la viga, se pierde la carga y el gato deja de ponerle carga. Porque eso es un control manual. Entonces, si hay un desplazamiento muy rápido, pues el pistón se separa y ya no está aplicando nada. En la vida real no. Si tuviéramos una losa apoyada aquí, la losa no se va a quedar en su lugar, se va a seguir bajando y entonces esto se hubiera desplomado. Pero si escucharon la diferencia, esta explota. Sí. La anterior crujía. O sea, es la diferencia entre una falla dúctil y frágil, ¿no? Una cruje y otra se revienta prácticamente, ¿no? ¿Sí? O sea, eso es en cuanto al sonido, pero eso nos indica la velocidad en que falla. Entonces, nadie quiere que de repente pase esto en su casa. Muy bien. Ese incremento de cargas, por ejemplo, podría ser que se te tapó el desagüe de tu azotea y de repente empieza a llover y se empieza a acumular agua. Pues tú no te vas a dar cuenta, no lo vas a saber. Pero si de repente empiezas a ver que tu trave se empieza a hacer así, pues te sales corriendo de tu casa, ¿no? Sí. En cambio, en este caso,
pues no va a pasar nada. Solo de repente va a explotar y se va a caer todo. Por eso la evitamos. Muy bien. Ya estoy exagerando con los videos. Pero creo que sí ayudan a visualizar, ¿no? Sí, sí. Sí, La profe. diferencia es muy grande. Correcto. Bueno, y entonces de estas gráficas, ¿con cuál nos vamos a quedar? ¿Cuáles van a ser las preferibles? La D y la E. La D y la E. Normalmente vamos a diseñar con acero en los dos lechos, o sea, estaríamos más cerca de la E que de la D. Sí, por temas constructivos y cómo poner los estribos y todos, casi siempre vamos a poner acero en los dos lechos. No siempre la misma cantidad. ¿Cómo que los Entonces, dos? si llega más a E, A ver, perdón. Primero, Paul, ¿qué pasó? ¿O quién Ah, no, preguntó? fui yo. Ah, es que se prendió el foquito verde de Paul. ¿Qué pasó, Mariano? ¿Cómo que en los dos lechos? O sea, en ambas partes de la viga. Sí, arriba y abajo. Porque si no, ¿cómo pongo mis estribos? Y además el tema de la temperatura, etcétera. Entonces, la verdad es que va a ser muy raro, casi imposible que encuentren una traba en la vida real que solo tenga acero abajo o solo tenga acero arriba. Siempre va a tener en los dos lechos. ¿Qué pasó, Giovanni? digo que sí, entonces se acerca más a la gráfica de la E. Sí, así es. Ok. Ya luego vamos a ver que el reglamento te dice que para que consideres que tiene acero a compresión también, tiene que pasar de cierta área. O sea, no con que le pongas ahí una varilla nada más, ya tiene acero a compresión. Sino que para que en el reglamento se considere como que tiene acero a compresión, tiene que ser más del 40% del acero a tensión o una cosa así. Aprovechando, les aclaro cómo vamos a trabajar o cómo pretendo trabajar. Día 1, teoría. Día 2, todo lo que es analítico y de dónde salen las fórmulas y todo lo que es trabajo de desarrollar. Día 3, nos vamos a los reglamentos. Y vamos a ver cómo de lo que estudiamos el día 2 sale lo del día 3. Y ya les queda a ustedes jueves, viernes, sábado, domingo para hacer esa partecita del proyecto, que ahorita vamos a hablar de eso en un ratito. ¿Qué hora es? Sí, échense. Bien. Bueno. Entonces ahora sí, vamos a hablar de la resistencia a flexión. Vamos a tomar 3 hipótesis que nos van a ayudar a simplificar el trabajo y que van a ser fundamentales para poder hacer el desarrollo matemático. Una nos dice, la distribución de deformaciones unitarias en la sección transversal de un elemento es plana o es recta. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Esta hipótesis se ha verificado experimentalmente. ¿Cómo? No pregunten, es un relajo. ¿Vieron que tenían marcada la viga con como cuadritos verdes? Estaba como cuadriculada la última viga que vimos. Bueno, Justo la mitad más o menos. mande. Justo la mitad más o menos. No, era una cuadrícula a todo lo largo. Donde estaba el láser verde, el láser rojo tenía una línea verde. Ah, ok, sí, sí. Tenía otra línea verde y luego tenía varias verticales. Entonces, si yo logro deformar lo suficiente esa viga, yo voy a ver que la línea verde va a ser así. Y la línea de arriba va a ser así. La de abajo va a ser así. Entonces, eso es lo que dice la hipótesis 1. Hipótesis 2. No existen corrimientos relativos de consideración entre el acero y el concreto. Es decir, se puede suponer que la deformación unitaria es la misma en el acero y en el concreto que se encuentra al mismo nivel, que es lo que veíamos en estas gráficas de esfuerzo de formación. Una que tenga acero, aquí, no. Era la del conito. Del conito, ¿esto? No era otra que tenía más o menos las mismas diferenciales de ¿cómo se llama? De deformación. Ándale, más o menos como. Bueno, es esto. Es que esta misma línea de deformaciones aplica tanto para el concreto
como para el acero, que es esta FS. En teoría están unidos y están trabajando como uno solo, y eso provoca que se deformen exactamente lo mismo. Bien, y la tercera hipótesis, recuerden que son hipótesis simplificadoras, no es que sea así en la realidad, sino que nosotros así lo vamos a asumir, es que el concreto no resiste esfuerzos de tensión longitudinales. Vamos a despreciar cualquier resistencia a tensión del concreto, lo vamos a tomar como cero, y en el momento en que existe una deformación positiva es cero. No vamos a tomar ni siquiera esa primera partecita de resistencia antes del agrietamiento. No, eso no existe. Es tan pequeño que no nos interesa. El elemento alcanza su resistencia a una cierta deformación unitaria máxima útil del concreto. Los reglamentos consideran un valor de epsilon CU 0.003. No importa cuál sea el concreto, si es Holcim, si es Cemex. Vamos a considerar que la resistencia última del concreto es 0.003. Se conoce la distribución de esfuerzos en la zona de compresión del elemento. Los reglamentos sustituyen la distribución teórica de esfuerzos de compresión en el concreto por una distribución de diseño, la cual tiene una forma geométrica más simple, con la cual se obtengan resultados similares utilizando los principios básicos de la estática. ¿Alguien entendió esta última que nos puede explicar a todos? ¿O no? Porque si nadie la entendió, quiere decir que la tengo que explicar yo. Bien, ¿qué dice esto? Dice, se conoce la distribución de esfuerzos en la zona de compresión del elemento. Eso significa que, ¿se acuerdan de esto? Que si yo revisaba esfuerzo contra deformación, obtenía esta forma, esta gráfica, donde esta era F'C y bla, bla, bla. Es donde buscaban el equilibrio, ¿no? No. Ajá, sí, es la que me lleva a buscar el equilibrio. Pero la primera línea me dice, yo ya conozco esta forma. ¿Sí? Todos los concretos tienen una ecuación que me permite calcular esa forma. Esa que está sombreada. Según la resistencia yo la puedo calcular. Pero los reglamentos sustituyen esta distribución teórica de esfuerzos con una distribución de diseño. Y esa distribución de diseño tiene una forma geométrica más simple con la cual se obtengan resultados similares utilizando los principios básicos de estática. ¿Qué significa una figura geométrica más simple que obtengas los mismos resultados similares? Lo más importante de esta característica son dos cosas. Una, el área, porque en este caso el área es igual a la fuerza. Y la otra es la posición. ¿Ok? Cuando yo tengo un triángulo, ya me habían dicho que la fuerza se aplica a 1/3. Cuando yo tengo un rectángulo, ¿dónde se aplica la fuerza? Equivalente a la mitad. Y cuando tengo esta forma, ¿dónde se aplica la fuerza? O sepa, ¿verdad? Como por aquí debe ser. Entonces, lo que hace el reglamento es sustituir esta forma por un rectángulo. Es lo que hace, creo que es 2/3, ¿no? O 1/3, algo así. Eso es con el triángulo. Esta forma tiene una ubicación específica que veremos más adelante. Ok. Lo que vamos a ver ahorita es la forma que va a tomar. La voy a sustituir por un rectángulo
que no va a ser de la misma longitud, digamos. ¿Se acuerdan que esto era C? Para el rectángulo ya no va a ser C, va a ser otro valor. Y tampoco va a ser F'C. Va a ser otro valor. Esos valores me los va a dar el reglamento y me los va a dar la geometría. Pero a eso se refiere la última hipótesis. Yo conozco la distribución de esfuerzos, es la que está en negro, la teórica. Pero como es un relajo trabajar con eso, pues voy a trabajar con una de diseño que me da resultados muy similares a la original, pero que es mucho más fácil de utilizar. Recuerden que nosotros vamos a tener que estar tanteando dónde está el eje neutro hasta que haya un equilibrio entre compresión y tensión. Imagínense estar calculando áreas por integración para cada variación que yo haga del eje neutro, pues está pesadito, ¿no? Entonces mejor agarro un rectángulo que ya sé que su área es base por altura y se acabó. Ay, ya viene la parte fea. Bien. ¿Alguna duda de estas 5 hipótesis? No, profesor, hasta ahorita no. Profe, yo tengo una pregunta con una palabra. Sí, ¿Qué dime. es corrimientos en la segunda hipótesis? Desplazamientos relativos. O sea, no va a haber un deslizamiento entre el concreto y el acero. Si se mueve el concreto, se mueve el acero. No va a haber un desplazamiento entre ellos. O sea, se van a mover juntos, pues, no que cada uno se vaya, por así decirlo, por su lado, ¿no? Es O que correcto. uno se quede inmóvil y el otro sí se mueva. Exactamente, a eso se refiere. Entonces eso lo vamos a dar, pero por segurísimo. Porque si no, estas gráficas no sirven para nada. Yo tengo que tomar por ciertas estas 5 hipótesis para poder trabajar tranquilamente con las matemáticas. Muy bien, 6 y 10. ¿A qué hora termina la clase? 6:20. 6:17. 27. Bueno, miren. Profe, una Ajá. pregunta. Oye, profe, yo llegué tarde, andaba en carretera porque fue a votar a Cancún. ¿Será que me podría poner lista para esta clase? Sí, ya tienes tu asistencia, no te preocupes. Gracias, profe. Sí me avisaron que ya venías. Miren, hasta aquí quería llegar el día de hoy. Estamos bien, vamos perfectos. Ahorita ya vamos a entrar a lo que es más numérico. Yo sé que se ve muy feo, pero les juro que está bien padre y bien fácil. Tal vez hay algunas cositas ahí que tengo que actualizar, lo voy a revisar hoy. Pero como ven, aquí ya vamos a trabajar con numeritos, que es lo que les gusta a ustedes, ingenieros. Todo esto lo vamos a ver mañana. Y esta parte que ya es más de reglamento. Lo vamos a ver, yo creo que el miércoles. Yo voy a tratar lo más posible, pero creo que para Perdón. sí. Alguna vez he leído algo de reglamentos y ahí viene cómo calcular todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Sí, de hecho, O sea, te describen, ¿no? Todo. yo podría hacer este curso en 3 clases y decirles, esta es la fórmula de flexión, esta es la de cortante, esta es la de adherencia, esta es la de zapatas y vámonos. La idea es que ustedes sepan para casos generales de dónde salen estas cosas. Por ejemplo, en el reglamento viene estos dibujitos y estas fórmulas. Pero si yo no te hago toda la explicación anterior, a lo mejor a ti se te ocurre la grandiosa idea de ponerle un montón de acero a tu trave. Y nos vamos a la gráfica F. Entonces ya ahorita con el criterio de todo lo que hemos visto, ya podemos entrar ahora sí a las fórmulas y ya sabemos por qué las fórmulas dicen esas cosas. Bien. Bueno, nada, para terminar, ya mañana les voy a dar sus proyectos. No es ningún secreto que este proyecto es primera vez que se va a hacer, se los digo así tal cual. No tiene nada de ciencia porque es un proyecto estructural
Yo les voy a dar los planos. Lo único que les pido es que se organicen en grupos. Según yo, a ver, permítame un segundito, vamos a confirmarlo. Según yo eran 8. No sé si alguien ya se dio de baja. O sea, aparte de, creo que Joaquín se dio de baja. Eran 9, quedaron 8. Estructuras de concreto. Alumnos. Listado de alumnos. Ok, entonces tengo a... Tengo a Mario, Mariano, Menandro, Paul, Giovanni, Isauro, Samantha. Y Ramsés son 7. Ah, no, sí son 8, correcto. Ok, entonces organícense en 2 grupos de 4, por favor, para que ya mañana yo les dé el proyecto que le corresponde a cada grupo. Y de una vez les confirmo que lo primerito que van a tener que hacer es calcular las cargas. Okay, por si quieren empezar a hacer ahí un poquito de investigación del pesos de viguetas, de pesos de los materiales y ese tipo de cosas. Si necesitan ayuda, pues con gusto podemos poner un horario o algo así o por WhatsApp y nos vamos asesorando. Todos estos Es- pedos de los materiales que investiguemos los podemos confirmar con usted, ¿verdad? Sí, claro, sin problemas. Esta primera parte, si fuera clase de diseño estructural, sí se los diría así, ¿no? Es problema de ustedes y yo se los enseño y ustedes lo hacen. Pero como la clase es de estructuras de concreto, lo que me interesa que hagan ustedes al 100% y que salga bien es la parte del diseño del armado, de la distribución, del tamaño de la sección, bla, 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 bla. Esta primera parte la podemos ir viendo juntos, no pasa nada. Y bueno, pues vamos bien, vamos avanzando en tiempo. Estamos todo en orden. No hay ningún festivo en estos días, ¿verdad? Porque sí sería un poquito crítico eso. No, profe. Pero no, excelente. Está bien, jóvenes. Nos vemos mañana entonces a las 3:20 y ya continuamos con esta parte numérica. Va, Perfecto. profe. Gracias, Saludos. profe. Hasta Gracias. mañana. Hasta luego. Mañana, Cuídense. cuídense.